Bueno, la ANOVA significa análisis de la varianza. Entonces, ¿qué hacemos cuando estudiamos o hacemos una prueba de hipótesis ANOVA? Analizamos la relación entre una variable dependiente, que es una variable cuantitativa, como por ejemplo la presión arterial, y una variable independiente, que sería una variable cualitativa, de dos o más categorías, como por ejemplo un tratamiento A, B, C, D. Entonces, ¿verdad que podemos elegir el tipo de tratamiento? Y decir, mira, yo para bajar o mantener la presión arterial entre valores normales, voy a hacer una dieta baja en sal y otros condicionantes de la hipertensión. Otro dice, no, mira, yo voy a hacer deporte. Otro, yo voy a, no sé, a tirar por las terapias alternativas. Otro, yo voy a bajar el estrés y tener una mejor calidad de vida. Sí, esos serían los tratamientos, pero no podemos elegir la presión arterial. Sí, entonces la variable dependiente en el análisis ANOVA siempre es la variable cuantitativa, la numérica. Yo les puse un ejemplo que me lo inventé yo de las técnicas de estudio y la nota que se puede obtener en un examen. Ahora, después de esto, vamos a ver el ejemplo este. Entonces, el ANOVA se puede utilizar para probar el efecto de uno o más factores. Típico que se usa en medicina, típico, 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 que es lo que les decía, ¿no? Lo de la presión arterial y distintos tipos de tratamientos. Ese es un método estadístico que permite comparar las medias de dos o más grupos o muestras. Es decir, que si yo encuentro que hay medias que son, bueno, en realidad es al menos una media, voy a decir, es diferente de las demás, de la presión arterial, por ejemplo, voy a decir, bueno, ¿hay algún tratamiento que es distinto de los demás? Eso es todo lo que hace ANOVA. Parece poco. ANOVA me dice, sí, hay uno que es distinto. Y yo decir, ok, vale, ¿cuál es? Ah, no sé, no sé, no sé. Hay que hacer otros test. Pero si ahora, si aplicado, supongamos estos cuatro tratamientos, la diferencia entre las medias de cada grupo o cada categoría, ¿sí? En este ejemplo de tratamiento sería en cada tipo de tratamiento. Si en los pacientes de cada tipo de tratamiento la presión arterial se les mantiene más o menos igual en todos los grupos, es decir, bueno, al final no hay ningún tratamiento que destaque, ¿sí? No hay ningún tratamiento que sea distinto, o sea que hay una media general. Entonces, este método se basa en o permite comparar las medias de dos grupos o muestras. Se basa en analizar la variación dentro y entre los grupos y determinar si hay diferencias significativas entre ellos. El ANOVA se llama análisis de la varianza y sirve para comparar la relación que hay entre dos variables, una numérica, como por ejemplo la presión arterial, y otra que, bueno, aquí hacemos solamente de un factor, de una sola cosa, que por ejemplo puede ser el tratamiento. Entonces lo que queremos ver es si separamos a nuestros pacientes, le aplicamos el tratamiento A o ellos deciden el A, B, C o D y vamos a querer saber si hay mucha diferencia, si la diferencia que hay entre los grupos, va a ser la diferencia de la media, entre los grupos es más grande que la de dentro de los grupos, porque estábamos hablando que puede ser las particularidades de cada una de nosotras, por qué nuestra presión arterial es la que es. No tiene que ver con la dieta, no tiene que ver con nada. Entonces, si aplicamos distintos tratamientos a los pacientes, queremos saber si hay al menos un tratamiento que produce una media de presión arterial diferente. Este tipo de análisis se usa muchísimo, muchísimo en medicina, muchísimo. Y nosotros lo hacemos para comparar, supongamos, en marketing. Aplico un tipo de campaña, otro y otro. Por ejemplo, el tipo de campaña que es del terror, ¿no? Que si conduces alcoholizado te vas a reventar en la carretera y muestras todo el choque y los padres llorando y todo reventada la persona. Bueno, hombre, puede ser un tipo de tratamiento, ¿no? Un tipo de campaña que quiero ver qué efecto produce esa campaña. ¿Sí? Si baja la tasa de alcoholismo los sábados a la noche, bueno, lo voy a comparar con otro, por ejemplo, en otra comunidad autónoma aplico otro, ¿no? Aplico uno de la salud, de lo que puedo hacer el domingo por la mañana, de salir a hacer trekking o lo que sea. Así aplico diferentes campañas y compara luego las medias de las tasas de alcohol, por ejemplo.
¿sí? Y entonces voy a decidir si esta campaña es mejor, una es mejor que la otra, pero en general no son dos tipos, son más tipos de campañas, ¿sí? Hacemos más de dos, comparar un tipo de campaña y otro, poner otro tipo de campaña. Por ejemplo, el de multas. ¿Sí? Sería esto, ¿no? Las tres campañas. Una, la multaza que te va a venir. Otra, lo horroroso que es tener un accidente que te deje tetrapléjico o algo así horrible. Y otra es de lo bueno, de la buena vida, que es no tomar alcohol y conducir. ¿Sí? Podrían ser esas tres y las comparamos. Pero ahora también lo que analizamos valga la redundancia, en el análisis de la varianza es si las diferencias que hay dentro de cada grupo, ¿sí? De estos de la presión arterial, si las diferencias que hay entre los individuos, o sea, dentro de cada grupo, cómo son con respecto a las de entre los grupos. Entonces, si las diferencias que hay entre los grupos es más grande que las que hay dentro de cada grupo, podemos decir que las variabilidades, la varianza o las diferencias que hay son atribuibles a las características de ese grupo. En este caso, sería el tipo de tratamiento. Y vamos a decir que ANOVA lo que nos dice, esto, de eso hablábamos cuando viniste, es que las diferencias, no nos dice cuál grupo es diferente, nos dice que al menos uno es diferente. Si no te dice A es mejor que los demás o A es peor que los demás. Hay una media que es diferente de las demás, dice. Entonces, hay varios tipos de ANOVA. Nosotros aquí les puse en grande el que usamos, ¿sí? El ANOVA de un factor, que se utiliza un solo factor, que sería tipo de tratamiento, ¿sí? Con varios niveles. En este caso, los niveles eran A, B, C y D. Sí, pero es un solo, no le estoy poniendo además otra cosa. Miren, aquí había puesto un ejemplo de dos factores. Se utiliza cuando hay dos factores con más, con dos niveles o más cada uno. Por ejemplo, se puede probar si el salario medio varía según el lugar de residencia y el sexo. Si hiciera de un factor, sería, por ejemplo, que el salario depende del lugar de residencia, ¿no? Que en Madrid, en el País Vasco, y en Cataluña y en Galicia, ¿en qué lugar se gana más? Sí, pero estoy hablando solamente del factor residencia, sí, lugar de residencia. Y estoy comparando las medias de los salarios en cada una de esas comunidades autónomas. En cambio, si pusiera además otro factor más, que eso nosotros no lo usamos aquí, no lo aprendemos a usar aquí. Me imagino que en marketing cuantitativo sí. Eh, y bueno, otros tipos, pero bueno, eso si lo quieren leer luego. Entonces, para realizar un análisis de la varianza, una ANOVA, se deben cumplir ciertos supuestos. Uno, la normalidad, es decir, que la variable cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, el salario, la presión arterial, las notas de un examen, se distribuyen normalmente. Luego, que en cada grupo las varianzas es la misma, conocida o desconocida, pero es la misma, ¿sí? Lo supongo que es la misma. Y la independencia de las observaciones. ¿Cómo son los test ANOVA? Siempre dicen lo mismo, siempre. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa del análisis de la varianza de un factor es de la siguiente manera. La hipótesis nula, la media de todos los grupos es la misma. Esto quiere decir que apliques el tratamiento que te apliques, la presión arterial media de cada grupo es la misma. O sea que hay una sola media. ¿Para qué lo separen en grupos? ¿Sí? Eso estaría diciendo. ¿Se acuerdan que la hipótesis nula siempre es el histórico, siempre es la inocencia? No te puede influir el tipo de alimentación, por ejemplo. Supongamos que estamos eligiendo que el factor es el tipo de alimentación, ¿sí? Que decir, bueno, ¿cómo hago una dieta paleo, una dieta orgánica, una dieta cetogénica? Bueno, creo que paleo y cetogénica es la misma dieta. Lo que sea, el tipo de dieta. O nada, la dieta mediterránea, ¿sí? No, no, es todo igual. No, no es un condicionante de la presión arterial. Y en cambio, la hipótesis alternativa me va a decir que existen diferencias en las medias de los grupos. Y como voy a escribirlo también de otra manera, voy a decir que al menos una media es diferente. ¿Cuál? No sabemos. ¿Sí? No, no, hasta aquí llegamos. Em, Aceptar la H sub 0 implica que el factor no es significativo, lo que decíamos del tipo de dieta, no es significativo en la presión arterial. Y en cambio, si
aceptamos H1, decimos que ese factor, el tipo de dieta, es significativo en la presión arterial, ¿sí? Del paciente. Y aquí está, les escribí esto que les decía, que el ANOVA no responde solo a la pregunta que si hay o no diferencias, pero no responde entre qué niveles están tales diferencias y en el caso de aceptar H1 deberemos encontrar entre qué niveles están las diferencias, o sea, entre qué tipo de tratamiento o tipo de dieta está la diferencia. Para ello debemos usar otros test adicionales que no se aprenden aquí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, en la tabla de contingencia, igual que en el test de independencia chi cuadrado, vemos si hay relación entre o no hay relación entre variables categóricas o variables cualitativas. Y en cambio en el ANOVA que hacemos nosotros es una variable numérica y una variable cualitativa. ¿Sí? Bueno, aquí un poquito más de esto. Los resultados de la ANOVA solo permiten afirmar si existen diferencias entre al menos dos grupos. Sin embargo, no se puede determinar qué grupos son exactamente diferentes. La variabilidad o dispersión o varianza, es todo lo mismo, total de la muestra se ve reflejada en la suma de cuadrados totales. El test se basa en descomponer la suma de los cuadrados totales en dos partes. Por otro lado, la dispersión, o ya sabemos la varianza o la variabilidad explicada mediante los grupos, que se llama suma de cuadrados entre, que se calcula a partir de las diferencias entre las medias de los grupos y la media total. ¿Sí? Comparo la media total con la media de mi grupo, la media total con la media de cada grupo que hayamos formado. ¿Sí? Y por otro lado, la dispersión explicada por medio de factores distintos a los grupos en los que hemos dividido la población. Por ejemplo, las diferencias individuales. Van a ver que siempre pongo en verde y en rosa, verde, rosa todo el tiempo para ubicar cuál es uno y cuál es otro. Entonces, siempre les pongo esto. Entonces, siempre se cumplirá, porque lo vamos a usar mucho esta fórmula, que la suma de cuadrados totales es la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados dentro de los grupos y los residuales también. Sí, esto es lo que decíamos que podemos explicar la variación total de la presión arterial, por ejemplo, por el tratamiento, por un lado, que le haya aplicado, y luego las distintas diferencias que hay individuales, y luego por otros factores que no los conocemos. Si supongamos que estábamos hablando de tratamiento, pero no estábamos hablando nada de la dieta. Si estamos aplicando un tratamiento, pero de la dieta nada, o de la tipo de actividad física que hace la persona, no hablábamos nada. Estábamos analizando un factor nada más. Y bueno, dice que además que cuanto más se aproxima la suma de cuadrados entre los grupos a la suma de cuadrados totales, querrá decir que hay factores dentro de cada grupo que hacen que sean diferentes entre sí las medias, ¿sí? Que haya lo que decíamos, que sea tratamiento, que hay algún tratamiento que es diferente de los demás. En cambio, la suma de cuadrados dentro, proporcionalmente elevado, significa que la variación de los datos se debe a factores externos no relacionados con los grupos. ¿Sí? Esto es muy poco a poco. Igual esto es mega difícil comparado con lo que es el test. El test lo hace todo a Recommender y no es difícil. Bueno, ¿qué necesitamos saber? Siempre el total de individuos, sin importar el origen o la muestra o el grupo al que pertenezcan. Digamos, yo voy a hacer un estudio de 200 pacientes y a uno les voy a dar un tipo le voy a sugerir un tipo de tratamiento, a otros otro tipo de tratamiento y otros otro tipo de tratamiento. ¿Qué van a hacer? A esos van a ser los K grupos, ¿sí? Los tratamientos van a ser K grupos. Los grados de libertad se van a calcular así. Vamos a tener los totales, que son n-1, igual que hacíamos cuando aprendimos Test Student, y los del modelo, ¿sí? Que son, creo que son los de los grupos, los del modelo K-1. Sí, claro, K grupos, ajá, sí, K grupos -1 y la suma de los grados de libertad de la suma de cuadrados de los residuales es n-1 menos k-1. Bueno, cuando lo necesitemos ya lo vamos a tener aquí a mano.